Bueno, vamos a grabar esta clase para ir finalizando el tema en el que estamos, que nos ha ocupado esta semana, humanismo, renacimiento y reforma. Y bueno, hoy vamos a tratar acerca de lo que fue la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica a lo largo de los siglos XVI y XVII. Voy a dar una serie de líneas generales, tenéis que ver este vídeo para reflexionar sobre estas líneas generales que os voy a dar en esta breve clase y completar así la información que estáis trabajando con el libro de textos y con las fichas y actividades que yo os voy encargando. Mirad, en el contexto en el que hemos estado trabajando, el contexto del Renacimiento, en la Europa del siglo XVI, el contexto de la filosofía humanística, la gran corriente intelectual que cambió la forma de pensar en la Europa de la época y dio inicio a la modernidad, como ya hemos dicho en clases y actividades anteriores. En ese contexto nace lo que se conoce como la Reforma Protestante o las reformas protestantes. En ese contexto en el que la imprenta, el invento de Gutenberg a mediados del siglo XV, pues a través de la imprenta en las principales ciudades europeas, desde mediados del siglo XV, se estaban reproduciendo libros a una velocidad y con una eficacia jamás vista antes en la historia. En ese contexto en el que los filósofos y los pensadores humanistas insistían en la necesidad de escribir libros en las lenguas vernáculas, en las lenguas que se hablaban en la época, para difundir la cultura y que cuanta más gente la entendiera, pues mucho mejor. En ese contexto se produce una reforma, se produce una serie de transformaciones en la Iglesia. La Iglesia seguía siendo, a principios de la modernidad, en el siglo XVI, una de las principales instituciones del mundo. Y era una institución política también. Y tenía una importancia absolutamente central en lo que hoy día llamamos Occidente, en la llamada cristiandad, en aquella época, ¿no? En los albores de la modernidad. La Reforma Protestante, bueno, se les llamaba protestantes porque protestaban en distintos puntos de Europa, en distintos lugares de Europa, para reformar la Iglesia cristiana, porque consideraban que en una serie de aspectos debía ser reformada para conseguir retomar un camino de la virtud que los reformadores protestantes consideraban que la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, hacía tiempo que había perdido. La Iglesia católica a principios del siglo XVI estaba muy relajada en sus costumbres. Había muchos sacerdotes que ni siquiera conocían bien las Sagradas Escrituras. Y además, la Iglesia de Roma, a principios del siglo XVI, estaba muy vinculada a los artistas del Renacimiento y acaparaba muchísimas riquezas precisamente para, entre otras cosas, embellecer la ciudad de Roma, que era gobernada por la Iglesia, por el obispo de Roma, por el Papa. Entonces, a principios del siglo XVI, papas de Roma, como por ejemplo Julio II, amigo de Miguel Ángel Buonarroti, el artista del Renacimiento, o papas como León X, comienzan a vender de manera masiva unos documentos llamados bulas o indulgencias. ¿Qué eran estas bulas indulgentarias? Estas bulas indulgentarias, estas bulas o indulgencias, eran documentos que vendía la Iglesia Católica por una cantidad de dinero considerable, y con esas bulas se garantizaba a quien las comprara el perdón de los pecados y la vida eterna, conseguir llegar al cielo después de la muerte. Entonces, para muchos sacerdotes
como por ejemplo Martín Lutero, que fue el sacerdote que inició la Reforma Protestante. Esto era una auténtica barbaridad. A principios del siglo XVI, Martín Lutero realizó con mucha ilusión un viaje a Roma y se quedó horrorizado cuando vio el negocio de la Iglesia Católica con la venta de las indulgencias, negocio a través del cual la Iglesia Católica pudo sufragar los gastos de construcción de San Pedro del Vaticano, que por esa misma época se estaba construyendo. Ya sabéis, Miguel Ángel, que realizó la cúpula, Bramante, que realizó los primeros planos de la gran iglesia, ¿no? Maderno y otros tantos artistas del Renacimiento que participaron en la construcción del Vaticano, de San Pedro de Roma, ¿no? Bueno, pues Martín Lutero y otros sacerdotes europeos de la época, cuando llegaban a Roma y veían el negocio que suponía la venta de indulgencias o bulas para la iglesia, pues quedaban horrorizados. Y entonces Martín Lutero se obsesionó, después de ese viaje suyo a Roma, y después de muchísima reflexión, realizó una serie de acciones que dieron lugar al comienzo de lo que llamamos la Reforma Protestante. No fue Martín Lutero el único reformador, no fue Martín Lutero el único líder del protestantismo, pero sí que fue el iniciador de esa Reforma Protestante, fue el primero de todos ellos. Martín Lutero era un monje agustino. Los monjes agustinos se caracterizaban y se caracterizan por ser monjes muy estudiosos, muy dedicados al estudio, no solamente a la oración. Entonces Martín Lutero era de Sajonia, trabajaba como profesor en la Universidad de Wittenberg y era un monje muy estudioso y muy obsesionado pues con la pérdida de la virtud por parte de la Iglesia Católica, que andaba pues obsesionada por vendiendo indulgencias, vendiendo bulas para enriquecerse y para poder sufragar los gastos de San Pedro del Vaticano. Eso a él no le parecía nada bien. Y entonces comienza a pensar. Y se lleva unos cuantos años obsesionado con eso que ha visto en Roma en su viaje, durante su viaje. Entonces Lutero, además, resulta que era un sacerdote, un monje, terriblemente obsesionado con la idea del pecado. Lutero, su biografía es verdaderamente fascinante. Era un monje muy estudioso, pero además muy obsesionado, muy torturado psicológicamente por la idea de que los pecados le pudieran llevar a arder en el infierno y no le pudieran llevar a alcanzar el cielo después de la muerte, ¿no? Entonces esa idea le obsesionaba muchísimo a Lutero, ¿no? En cierta ocasión Lutero, en una de sus noches de insomnio y de estudio en su habitación, como monje allí en Wittenberg, en Alemania, en Sajonia, en cierta ocasión Lutero, leyendo la carta a los romanos, la carta de San Pablo a los romanos, las cartas, las epístolas de San Pablo, pues son una parte muy importante del Nuevo Testamento, de la segunda parte de la Biblia. Bueno, pues en cierta ocasión, leyendo la carta de San Pablo a los romanos, lee un pasaje de esa carta en la que viene a decir San Pablo qué es lo que tienen que hacer los creyentes para alcanzar el cielo, para alcanzar el paraíso después de la muerte, para no arder en el infierno. Pues lo que tienen que hacer los creyentes es creer. Entonces, dándole muchísimas vueltas a esa afirmación de San Pablo, de Pablo de Tarso, que escribió en esa carta, ¿no? que está incluida en el Nuevo Testamento, en la Biblia, Martín Lutero decide que efectivamente quizás lo que tenga que hacer un buen creyente, un buen cristiano, sea sencillamente creer. Así que Martín Lutero comienza a elaborar toda una teoría a partir de esta base. Si todo cristiano, si aquel cristiano que es capaz de creer sinceramente en Dios como Padre Celestial, al creer esa fe en Dios, hará que se le perdonen todos los pecados. Es decir, que si creemos sinceramente en Dios, todos los pecados se nos perdonarán y por lo tanto iremos al cielo. Eso es lo que venía a decir Martín Lutero. Sobre esa base construyó toda su teoría para reformar la Iglesia y para reformar algunos de los dogmas de la Iglesia católica de entonces.
Esto para Lutero fue una auténtica liberación. Fue una auténtica liberación psicológica e intelectual, porque a partir de aquel momento, a partir del análisis de aquel pasaje de la carta de San Pablo a los romanos, Lutero se da cuenta de que, bueno, de que no debe estar tan obsesionado con la idea de poder pecar, porque los pecados serán perdonados siempre y cuando crea sinceramente en Dios como el Padre Celestial, ¿no? Bueno, esto es el fundamento de lo que llamamos la salvación por la fe. ¿Qué es la salvación por la fe? Es la principal idea de la reforma que propone Lutero para seguir siendo cristianos, pero cristianos de otra forma. Los llamados cristianos protestantes seguidores de Lutero, los llamados cristianos luteranos. Porque Lutero cuando empezó a decir esto empezó a tener muchos seguidores. Era alemán y empezó a tener muchos seguidores en Alemania. Y de hecho en Alemania todavía hoy día hay una parte importantísima de la población que son cristianos luteranos. La base de las diferencias entre los cristianos luteranos y los cristianos católicos es esa. Los cristianos católicos insisten en que para ganar el cielo, un buen cristiano tiene que creer sinceramente en Dios como el Padre Celestial, pero además tienen que realizar buenas acciones en la vida. Tú no puedes ser un auténtico bandido con tu semejante y después querer conseguir el cielo. No, tienes que creer sinceramente en Dios, pero además tienes que ganarte el cielo con tus buenas acciones en esta vida en la tierra. Eso es lo que cree la Iglesia Católica, ¿no? El cristianismo católico, simplificando mucho. Bueno, pues la diferencia con respecto a lo que planteaba Lutero con el cristianismo luterano, que todavía se mantiene en la actualidad, es que los luteranos creen en la idea de la justificación por la fe, la salvación por la fe. Yo soy cristiano, cometo pecados a lo largo de mi vida, lo intento hacer bien, pero el hecho de tener una fe sincera en Dios, sé que me va a salvar. O sea que cuando yo muera, ascenderé al cielo, al paraíso, porque esa creencia sincera que yo tengo en Dios, sé que al final me va a salvar del infierno y me va a llevar al paraíso después de la muerte. Esta es la idea de la justificación por la fe, que es la base, ¿no? de lo que es el luteranismo, ¿no? Bien, en una mañana del año 1517, Martín Lutero se atrevió a comenzar a plantear estas ideas nuevas, que en modo alguno, para nada, vamos, esto no fue aceptado por la Iglesia Católica en modo alguno. Entonces, cierto día, Martín Lutero, en 1517, se fue a la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg en la que trabajaba y colgó unos folios, colgó un documento en el que planteaba en 95 frases cortas, a cada una de esas frases las llamamos tesis, en qué consistía la reforma que él proponía al cristianismo de la Iglesia Católica de Roma. Bueno, pues estas son las 95 tesis de Lutero. Las 95 tesis de Lutero fueron 95 tesis, 95 frases cortas que Lutero escribió y que colgó un día del año 1517 en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, donde trabajaba como profesor de teología. A partir del momento en el que esas hojas quedaron colgadas en la puerta de la iglesia, los estudiantes de Wittenberg empezaron a leerlas y se empezó a expandir las ideas de Lutero, se empezó a expandir el luteranismo. Entonces rápidamente la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, reaccionó contra Lutero, acusándolo de hereje, de herejía, ¿no? Es decir, acusándolo de desviarse de los dogmas que tienen que ser los correctos para ser un buen cristiano. Esto en aquella época era fundamental, ¿no? Y bueno, la Iglesia de Roma pues se pone muy nerviosa, el Papa de Roma se pone muy nervioso con las ideas de Lutero porque Lutero comienza a tener muchísima aceptación, ¿no? Lutero no solamente decía que ganaremos el cielo justificando eso simplemente con nuestra fe en Dios, no solamente decía eso, Lutero decía que la Iglesia estaba corrompida, porque a la Iglesia, decía Lutero, solamente le interesaba ganar dinero vendiendo bulas e indulgencias, enriqueciéndose así. ¿Cómo era posible que la gente se gastara el dinero en comprar una bula
y creyera que así tenían garantizado el cielo. El cielo no se podía comprar con dinero, el paraíso no lo puedes comprar con dinero, decía Lutero. Eso de las bulas es una barbaridad. Entonces, Lutero planteaba que la Iglesia de Roma estaba completamente corrompida, que no había que fiarse de ellos, que ni había que fiarse del Papa, ni había que fiarse de los sacerdotes, que para ser un buen cristiano no tienes por qué tener a una iglesia con unos sacerdotes, con unos obispos, con un papa que te diga qué es lo que tienes que pensar. Decía Lutero, para ser un buen cristiano lo que tienes que hacer es leer la Biblia. Y en la Biblia están todos los secretos del cristianismo, todas las claves para ser un buen cristiano están en la Biblia. Por lo tanto, si quieres ser un buen cristiano, ahí tienes la Biblia, léela. Hasta entonces la Biblia únicamente se podía leer en latín. Recordemos que en el siglo IV, todavía no había caído el Imperio Romano, un padre de la Iglesia llamado Jerónimo, San Jerónimo, recibió el encargo de traducir la Biblia de las 3 lenguas en las que estaba escrito. La Biblia originalmente se escribió en 3 lenguas distintas. El Antiguo Testamento lo escribieron los judíos antes de Cristo en hebreo. Y el Nuevo Testamento, una parte está escrita en griego clásico, porque el griego clásico era una lengua muy común del Oriente Próximo, de todo el Mediterráneo oriental, y otra parte está escrita en arameo. Bueno, pues a San Jerónimo le encargaron tomar los textos originales de la Biblia, que estaban en arameo, en hebreo y en griego clásico, y traducirlos al latín, para que a partir de entonces esa Biblia escrita en latín, que era la lengua del Imperio Romano, que después pasó a ser la lengua de la universalidad católica, de la Iglesia Católica, bueno, pues el latín pasaba a ser la lengua oficial del cristianismo a partir de esa traducción de la Biblia por parte de San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo, del arameo y del griego clásico a una sola lengua, la lengua del imperio, la lengua oficial de la Iglesia a partir de entonces, que era el latín. A esa Biblia que San Jerónimo traduce al latín la llamamos popularmente la Vulgata. La Vulgata. Bueno, la Vulgata no se podía tocar. Tocar la Vulgata era tocar la Biblia traducida por uno de los grandes sabios de la historia de la Iglesia, que era San Jerónimo. Entonces, ¿Lutero qué decía? Lutero en el siglo XVI decía, no, hay que coger la Vulgata que está en latín, que eso no lo entiende nadie, y expertos en latín y en lenguas antiguas tienen que traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, como decían los humanistas, a las lenguas que hablamos actualmente. Y de esa manera todo cristiano podrá aprender a leer y a escribir para poder leer la Biblia y enterarse de lo que pone. Y de esa manera todo cristiano será un buen cristiano, simplemente leyendo la Biblia, simplemente enterándote de lo que pone la Biblia. No te hace falta los obispos, no te hace falta el Papa de Roma. Entonces esto para la Iglesia Católica, para el Papa de Roma era terrible, ¿no? Se pusieron nerviosísimos porque es que directamente Lutero planteaba una ruptura con la Iglesia, ¿no? Y crear nuevas comunidades cristianas que siguieran los preceptos, las directrices que Lutero estaba diciendo en ese momento, ¿no? Bueno, la Iglesia reaccionó contra Lutero, pero es que además, ante la reacción en contra de la Iglesia, se movilizaron los príncipes alemanes. Lo que llamamos Alemania en esa época era el Sacro Imperio Romano Germánico, recordad, el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico tenía un emperador, pero lo cierto es que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico no mandaba nada. El Sacro Imperio Romano Germánico se dividía en multitud de principados, como por ejemplo el Principado de Sajonia. Y los príncipes de cada principado eran los que dirigían realmente, los que mandaban realmente, los que gobernaban el Sacro Imperio. Bueno, pues en el Principado de Sajonia, el que mandaba era el príncipe Federico de Sajonia. Y Federico de Sajonia se movilizó para proteger a Lutero. Y entonces Federico de Sajonia siempre protegió a Lutero. Y surgieron en Alemania distintos príncipes que comenzaron a apoyar las tesis de Lutero, a apoyar a Lutero. Y de esa manera se dividió Alemania y se dividió Europa, porque hubo una serie de príncipes, hubo una serie de reyes que empezaron a apoyar a Lutero, a Martín Lutero y a esa nueva idea de
cristianismo que Lutero proponía. Y hubo otra serie de reyes que se movilizaron en contra. Bueno, por ejemplo, el rey de Austria, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, anteriormente, a principios del siglo XVI, Maximiliano de Austria, pues el rey de Austria tradicionalmente había protegido siempre a la Iglesia Católica. Y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tradicionalmente siempre había protegido a la Iglesia Católica. Cuando ahora el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico ve que los príncipes del Sacro Imperio hacen lo que les da la gana, se ponen a apoyar a Lutero en contra del Papa, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico siempre había protegido al Papa, bueno, pues al final, ¿qué es lo que se produce? Se produce una guerra de religión. Católicos defensores del Papa, contra algunos príncipes alemanes que se habían hecho luteranos y entonces que defienden a Lutero. Bueno, el rey de Austria se moviliza contra Lutero y a favor del Papa. Y no solo el rey de Austria, el que entonces era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el rey de España, Carlos I de España y V de Alemania, nuestro rey emperador. Carlos, que es una de las principales figuras de la historia política española, se quedó también horrorizado, preocupadísimo con las ideas de Lutero, porque consideraba que Europa entera debía estar unida en torno a una misma fe, la fe católica. Por eso se expulsó de Francia, de España y de otros países a los judíos, porque se consideraba que todos los europeos, para estar unidos, tenían que tener la misma fe. Entonces ahora llegaba Lutero y planteaba otra forma muy distinta de ver el cristianismo. Esto podía significar un problema político y cultural. Entonces Carlos, el rey de España, se moviliza junto al rey de Austria. Carlos además era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, frente a Lutero y frente a los príncipes alemanes que apoyaban a Lutero, ¿no? El Papa además pues le pidió a Carlos, el rey de España y emperador del Sacro Imperio, y le pidió al rey de Austria que se movilizaran en su defensa, ¿no? Y en contra de Lutero, ¿no? Entonces hubo distintas reuniones en las que se escuchó a Lutero, ¿no? La dieta de Worms, la dieta de Spira. Finalmente, ante las amenazas por parte de los católicos, los príncipes alemanes que apoyaban a Lutero, los luteranos, se organizaron en una alianza militar para protegerse, la llamada Liga Smalcalda, ¿no? Y entonces hubo una serie de guerras de religión que nos ocuparon a los europeos los siglos XVI y XVII. Durante los siglos XVI y XVII estamos enfrascados en una serie de guerras a cuenta de la división que se produce en el mundo católico a partir del momento en el que Martín Lutero empieza a denunciar algunos de los vicios de la Iglesia Católica y empieza a plantear otra forma de ver el catolicismo, otra forma distinta, ¿no? Bien, surgen otros pensadores, otros reformadores, otros pensadores protestantes. Por ejemplo, vamos a ver únicamente otro más, Juan Calvino. Este también es muy importante. Juan Calvino plantea una reforma protesta contra la Iglesia Católica, contra el Papa de Roma, para entender de otra forma el cristianismo, igual que hizo Lutero. Pero la forma que tenía de entender el cristianismo Juan Calvino era distinta a la de Martín Lutero, y distinta, contraria a la de la Iglesia Católica también. Bueno, Juan Calvino empezó a tener también muchos seguidores. Lutero sobre todo tuvo seguidores en un primer momento en Alemania. Juan Calvino tuvo muchos seguidores, por ejemplo, en Holanda. En Holanda hoy día siguen siendo muy calvinistas. Y en Francia, ¿no? Una parte de los franceses se hicieron calvinistas, los llamados hugonotes. Bueno, Juan Calvino, ¿qué es lo que planteaba? Juan Calvino planteaba que al nacer el alma de cada cristiano está predestinada para que al morir vaya al cielo o al infierno. Es decir, Juan Calvino planteaba que al nacer ya estamos predestinados, ya el tinglao este se ha decidido y ya se sabe, aunque nosotros no lo sepamos, pero Dios ya sabe al nacer cada uno de nosotros si nuestra alma al morir va a ir al paraíso o al infierno. Eso es lo que decía Juan Calvino. Aquí viene el matiz. Decía Juan Calvino, ¿cómo podemos saber durante nuestra vida si estamos predestinados para ir al cielo o para ir al infierno? Decía Juan Calvino, un elemento que nos sirve para tener buenas señales, para empezar a saber que a lo mejor nos vamos al paraíso después de muertos, un elemento es la acumulación de riqueza. Decía Juan Calvino, aquellos cristianos que logren enriquecerse durante su vida
Eso es buena señal, eso es que están bendecidos por Dios. Eso es que cuando se mueran van a alcanzar el paraíso. Por lo tanto, los seguidores del Calvino, los calvinistas, comienzan a acaparar riquezas, comienzan a considerar que la acumulación de riquezas es algo positivo frente a quienes caen en la pobreza, porque si tú acumulas riqueza frente a la pobreza que hay a tu alrededor, eso significa que tú estás bendecido por Dios y vas a ir al paraíso, ¿no? Bueno, esto fue una manera para muchos sociólogos, historiadores, como por ejemplo Max Weber, de finales del siglo XIX, y yo creo que muy acertadamente, se considera que el calvinismo fue una manera de adaptar el cristianismo a el nuevo sistema económico que poco a poco se iba implantando en la Europa de la época, que será un nuevo sistema económico que llegará a nuestros días y que ha generado enormes cuotas de prosperidad y de bienestar, que es el sistema capitalista, ¿no? Bueno, pues el sistema capitalista, que sigue siendo el sistema económico que tenemos hoy día, que nace en la Baja Edad Media y que se va desarrollando a través de los grandes imperios que hemos visto, ¿no? La América española se va desarrollando a principios de la modernidad. El sistema capitalista generaba una contradicción terrible en el mundo cristiano. Esto los estudiosos del cristianismo católico español, la escuela de Salamanca, estaban muy obsesionados con esto, porque, claro, el cristianismo primitivo, el mensaje de Cristo, era un mensaje de salvación y de compartir la riqueza para que nadie se quede en la cuneta, para que nadie muera de hambre. De hecho, la forma de vida de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Cristo, tal y como se narra en los Hechos de los Apóstoles, es una forma de vida mediante la cual todo se compartía. Las primeras comunidades cristianas de las que nos habla San Lucas en los Hechos de los Apóstoles eran comunidades en las que todo el mundo tenía que compartir su riqueza con los demás para que no hubiera pobreza. Entonces, esta necesidad de enriquecerte, de acaparar individualmente la riqueza, sin atender o poniendo en segundo plano la pobreza que tienes a tu alrededor, esto era algo en principio considerado anticristiano. Sin embargo, con Juan Calvino, de alguna manera se adapta el humus intelectual cristiano a esa nueva realidad económica que traerá tanta prosperidad por otra parte a Europa, que es el sistema capitalista, ¿no? Bien, en todo caso, como veis, a principios de la Edad Moderna, a principios de la modernidad, lo que asistimos es a un tremendo cambio en la forma de pensar, porque no hemos hecho más que hablar de lo mismo a lo largo del tema en las distintas facetas intelectuales, artísticas de la vida de la época, ¿no? Del siglo XVI europeo, que es lo que estamos estudiándolo, ¿no? Lo estamos estudiando en términos culturales en este tema, ¿no? Por eso es un tema tan bonito y tan fascinante, ¿no? Bueno, otro ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurrió en Inglaterra? Mirad, en Inglaterra reinaba Enrique VIII. Y Enrique VIII quería la nulidad matrimonial, quería que le anularan el matrimonio, quería divorciarse de su mujer, que era Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, porque él quería un hijo varón y él pensaba que con Catalina de Aragón no podía tener un hijo varón y quería casarse con Ana Bolena para tener un hijo legítimo con Ana Bolena y que él, ese niño, heredara el reino de Inglaterra y fuera el nuevo rey después de él, ¿no? Bueno, el caso es que el Papa de Roma, Enrique VIII, se había ya divorciado unas cuantas veces y el Papa de Roma le decía que no le volvía a dar la nulidad, no le volvía a dar permiso para divorciarse. Y entonces Enrique VIII, en este contexto en el que surgen multitud de reformas religiosas que tratan de protestar contra la Iglesia Católica para reformarla, Lutero en Alemania, Calvino en Suiza y después llevan sus ideas a Holanda y a Francia, en este contexto Enrique VIII decide separar la Iglesia cristiana de Inglaterra de la Iglesia católica. Entonces Enrique VIII dice, pues como el Papa de Roma no me da permiso para divorciarme de mi mujer, o de nuevo, ¿no?, de esta mujer con la que convivo ahora, para casarme con otra, como no me dan permiso, pues entonces ¿qué hago? Pues a partir de ahora los cristianos de Inglaterra no obedecen al Papa de Roma, obedecerán al obispo más importante de Inglaterra, que es el obispo de Canterbury. Y efectivamente Enrique VIII le pide al obispo de Canterbury que le dé la nulidad eclesiástica, la nulidad matrimonial, y consigue divorciarse, porque se la concede en la nulidad el obispo de Canterbury. A partir de ese momento en Inglaterra se creará la Iglesia anglicana, que son cristianos, anglicanos, cristianos ingleses. El jefe de la Iglesia anglicana
es el rey de Inglaterra. Actualmente sigue siendo así. Los cristianos ingleses son cristianos anglicanos. El jefe de la iglesia anglicana no es el Papa de Roma, ya no tienen que ver con el Papa de Roma. Es la reina de Inglaterra actual, ¿no? Isabel II. Bueno, pues con Enrique VIII, el jefe de la iglesia anglicana, el jefe de la iglesia cristiana de Inglaterra, ya no era el Papa de Roma, se separan del Papa de Roma, se produce un cisma, ¿no? Será el rey a partir de ese momento, Enrique VIII, junto con el obispo de Canterbury, ¿no? Bueno, hubo católicos muy conocidos de la época, como nuestro Tomás Moro, que ya lo hemos estudiado, ¿no? Tomás Moro, que era un sacerdote católico, se rebeló contra eso y dijo, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo por esta cuestión nos vamos a separar de la Iglesia Católica de Roma? Bueno, pues Tomás Moro fue condenado a muerte por rebelarse en contra de esto que estaba haciendo Enrique VIII, ¿no? Porque Tomás Moro siguió siendo católico, ¿no? Hasta que le condenaron a muerte, ¿no? La iglesia anglicana. Bueno, a lo largo del siglo XVI, sobre todo con Isabel II, en la segunda mitad del siglo XVI, la iglesia anglicana adoptará una serie de ideas propias de Lutero, como por ejemplo la de la salvación por la fe, la de la justificación por la fe, que hemos visto antes. El caso es que hasta ahora, pues, desde el siglo XVI hasta hoy día, los cristianos ingleses son cristianos anglicanos, por tanto, es la reina o el rey de Inglaterra el jefe de su iglesia, ¿no? Y hay una serie de elementos propios del cristianismo luterano que los comparten con la iglesia anglicana, ¿no? Como el tema de la justificación por la fe. Bien, ¿cuál fue la reacción de la iglesia? ¿Cuál fue la reacción de la iglesia ante todo esto? Frente a la reforma de los protestantes, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, reacciona con lo que se llamó la contrarreforma. Contra la reforma protestante vamos a generar, desde la Iglesia Católica, una serie de reacciones para practicar una serie de transformaciones. Por ejemplo, se dejaron de vender bulas, había algunos vicios en los que había caído la Iglesia Católica que eran impresentables, y eso paró. Por ejemplo, el tema de las bulas, pues pararon el tema de las bulas, ¿no? Y además se establecen una serie de medidas para luchar intelectualmente, y en los países católicos también a través de la represión, la Inquisición, recordad, contra las ideas de los protestantes y contra los propios protestantes, ¿no? Contra los reformadores protestantes. Bueno, el Papa de Roma organiza un gran concilio. Los concilios de la Iglesia Católica son reuniones en las que los sabios de la Iglesia, los principales intelectuales que tiene la Iglesia Católica, junto con gobernantes importantes de la época, pues se reúnen durante un tiempo para reformar en los aspectos que se consideren oportunos la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica también se reformó, pero fue una reforma pactada entre los obispos católicos y bendecida por el Papa de Roma. Para organizar esas transformaciones, como reacción, como contrarreforma frente a los protestantes, la Iglesia de Roma organiza un gran concilio que duró varios años en la ciudad de Trento. Es lo que pasó a la historia como el Concilio de Trento. Bueno, al Concilio de Trento el Papa de Roma, Pablo III, llama a Carlos, el rey emperador, Carlos, el rey de España, ¿no? Y emperador de Alemania. Y ahí van, pues, muchísimos los obispos de la época y muchísimos